Estamos de regreso, ya está con nosotros el doctor Rafael Arástegui Ruiz, director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y es rector de la Universidad Intercultural de la Montaña. Y bueno, estamos hablando, doctor, sobre este hilo, digamos, muy delgado de la universidad como ente académico y como ente político, ¿no? De hacer política universitaria, de hacer política partidista, bueno, por el contexto que se está viviendo, no solamente el proceso electoral, digamos, sino el conflicto también, y eso también lo quería meter a la mesa de discusión, el asunto de la crisis de los partidos, ¿no? Y cómo la universidad puede, la sociedad civil puede ser una opción, no sé, diferente, ¿no, doctor? Sí, definitivamente. Yo creo que, si tú recuerdas, desde el 68 se ha planteado que las universidades pudieran convertirse en cajas de resonancia de lo que pasa en la universidad, digo, en la sociedad. Y bueno, esta caja de resonancia tiene una peculiaridad. La institución como tal quizá no juega ese papel. Son los movimientos estudiantiles, los movimientos universitarios los que juegan ese papel, de adoptar efectivamente una postura crítica ante situaciones problemáticas. Yo estaba viendo, recordando a la luz de la crisis que tú mencionas, una frase que es lapidaria en una novela que se llama Conversaciones en Catedral, no sé si la han leído, de Vargas Llosa, que dice que en algún momento el personaje se queda pensando y dice: ¿en qué momento se llevó el carajo al Perú? Y yo creo que la pregunta que nos debemos hacer es: ¿en qué momento se llevó el carajo a México? Porque efectivamente la crisis que hoy se está viviendo es la más importante, la más fuerte, la más profunda que se han vivido en muchos años, mayor que la del 68. Y evidentemente nunca se había encontrado tanta solidaridad a una situación tan problemática como la que estamos viviendo, y yo creo que las instituciones educativas están jugando un papel, unas más que otras, en cuanto a la necesidad efectivamente de voltear hacia lo que está pasando en la realidad nacional y de que la impunidad no puede seguir existiendo en la forma que está pasando, y que hay responsabilidad del Estado en estos problemas, por omisión, por abandono, y que evidentemente estas cosas tienen que cambiar. Oiga, y el papel de la Universidad de Guerrero, que precisamente estábamos hablando antes de ir al corte, yo les decía que en mi opinión muy personal, el rector estaba siendo bastante políticamente correcto o cuidando las formas para no, después dijo algo el maestro Parra, sobre lo cuidadoso que ha sido el rector para no involucrarse, no sé, más allá de lo, digamos, políticamente correcto, redundando en ello, ¿no? Yo creo que no sería correcto que se involucrara él personalmente. No, claro. O sea, los universitarios están involucrados en mayor o menor medida. Sostengo y lo defiendo públicamente que muchos de los héroes de la defensa de la universidad hoy están cansados y prácticamente deberían jugar un papel diferente, más cuestionador, más activo, pero son las nuevas generaciones las que se están involucrando. Yo creo que él ha actuado con excesiva mesura, diría yo, pero además es su papel, porque si despiertas ahora sí que al león dormido que puede representar la universidad, esto desembocaría todavía en movilizaciones mucho más fuertes, ¿no? Recordamos las épocas en que a la universidad se le pretendió retirar el subsidio, en el que se le pretendió suprimir las preparatorias. Pues prácticamente la universidad jugó un papel fundamental, y en la década de los 70 hay que tomar en cuenta que esa universidad pues jugaba un papel efectivamente de partido político. Muchos lo cuestionaron, pero no había partidos políticos, había un sistema monolítico, y prácticamente no solo un sistema monolítico, sino una forma de gobernar que en el estado de Guerrero se ha caracterizado por la prevalencia, por la existencia de cacicazgos. Entonces prácticamente la universidad combatió los cacicazgos y se convirtió en caja de resonancia, porque en ese tiempo no hay que dejar de lado que prácticamente se vivió la guerra sucia. En aras de perseguir a la guerrilla, el Estado se desató con todas sus fuerzas y tenemos en el Estado más de 800 desaparecidos. Sí. Y la única voz que en aquel tiempo se levantó en defensa de esa gente fue la universidad. Don Florencio. Pues yo coincido con las apreciaciones de Rafael, con las de Miguel Parra, porque en efecto todos tenemos
necesariamente los que se formaron dentro de la universidad o lo hicimos fuera de ella. Esta es nuestra universidad, es la de nuestro estado, es la que está llamada a jugar un papel estratégico en su desarrollo, y nos importa que siga madurando en su vida académica, que pueda incursionar con mayor velocidad en la actividad científica, que Guerrero pueda desarrollar patentes, que pueda participar verdaderamente de lo que es el desarrollo tecnológico de la nación, y no sigamos siendo una entidad atrasada, pobre, con una universidad de buen nivel para nuestra realidad, pero que aún necesita crecer más para ser una universidad competitiva en el ranking nacional y latinoamericano. Y por supuesto, ya lo habíamos comentado y coincidimos con el comentario del doctor Arestegui, de que si a la universidad la llevamos al plano partidista, se puede generar un desbocamiento con un alto costo económico, político, social y académico. Hagamos de la universidad lo que es decir, hagamos como ciudadanos, como universitarios, como investigadores, como estudiantes, un amplio espacio en donde hay tolerancia, divergencia de opiniones, diversidad de militancias, personas incluso que no creen en los partidos políticos, pero que finalmente esa riqueza en la manera de pensar es lo que le da sentido a nuestra sociedad. Si la pretendiéramos encauzar o se pretendiera encauzar hacia una actividad político-electoral, entonces se corre el riesgo de que se busque un pensamiento uniforme, que necesariamente es lo contrario al espíritu de la universidad. Por eso comentaba hace un momento que se deben de resistir las tentaciones. Los políticos somos por naturaleza ambiciosos del poder, con legitimidad algunos, sin ella otros, pero finalmente a veces se piensa que en aras de una posición superior en la cual se pueda servir a la comunidad, podría valerse que se sacrificaran desde instituciones hasta convicciones políticas, con la idea que después el fin justifica los medios, y eso no es así. Cuando la política pierda su ética, pasa lo que está ocurriendo con los partidos políticos en Guerrero, que han perdido legitimidad en la medida en que son severamente cuestionados, y que hoy vemos este bipartidismo real que vive Guerrero hace mucho tiempo, del PRD y del PRI, que genera un enorme descontento hacia los ciudadanos, y que es muy riesgoso, peligroso diría yo, que de pronto los ciudadanos quieran apartarse de la política, porque eso o nos lleva a la anarquía o nos lleva al autoritarismo. Claro, señores, pero ¿no acaso la situación amerita, digamos, usted acaba de mencionar que estamos viviendo una crisis tal vez peor que la del 68, tal vez peor que los 70s, cuando se desató la guerra sucia y el ejército desapareció a 600, 700 guerrerenses, campesinos, sobre todo profesores universitarios, y que la universidad ciertamente jugó un papel preponderante? ¿No es una situación ciertamente peor como para que una universidad con la fuerza que tiene juegue un papel más activo? Bueno, hay una autora que se llama Agnes Heller, que tiene un libro precioso que se llama Tiempo de canallas, y sostiene una tesis. Dice: cuando la política se envilece, el campo que más lo resiente es la educación y la cultura. Bueno, la educación como campo especializado de la cultura, y creo que es precisamente lo que está en riesgo. Las universidades públicas del país están enfrentando, en el caso más relevante es el Politécnico, un intento por reducir precisamente lo que Florencio plantea como reto para las instituciones. Hoy es el momento en que las instituciones deben, desde sus funciones sustantivas, ser más propositivas para este país y en el caso de Guerrero, para este estado. Les voy a poner un ejemplo. Hace 3 años, cuando estábamos en la Intercultural, tuvimos la oportunidad de abrir una línea de investigación que tenía que ver con el producto que es más común en el estado de Guerrero, el coco, la copra. Y descubrimos, junto con gente de la UNAM, que con el coco mexicano se puede hacer un producto que permitiría una explotación, y con datos del Instituto Mexicano del Petróleo, una explotación por 20 años al ritmo que se venía teniendo. Se trata de despegar en los llamados pozos maduros el petróleo que está impregnado en las rocas. Con el coco de Guerrero se puede hacer una sustancia que se llama imidazolina. Hicimos el primer año, demostramos que era posible hacerlo. El segundo año vimos cómo abaratar costos y además un producto adicional que permitiría
ser un anticorrosivo para la tubería de Pemex y un surfactante para despegar el pozo petrolero. El tercer año, cuando acudimos al CONACYT, a la dependencia estatal de CONACYT, nos encontramos con la sorpresa de que el gobierno del estado negaba fondos para la investigación y por lo tanto ya no pudimos continuar los trabajos de investigación. Y en contraparte, en el Estado de México se les asignaron 50 millones de pesos. El gobernador del Estado de México dijo: no, 50 son muy pocos, dio 50 más, y se fue la investigación a tener un colchón de 200 millones de pesos. En un estado como Guerrero, el no tener investigación, no tener presupuesto para la investigación, para que las universidades o las instituciones de educación superior hagan investigación, es criminal. Yo creo que la investigación, coincido totalmente con lo que dice Florencio, es fundamental que las instituciones tengan propuestas de desarrollo diferente. Einstein dice por ahí que si quieres hacer cosas diferentes, haz cosas diferentes, pero si se sigue haciendo lo mismo, pues evidentemente tendremos los mismos resultados. Y la universidad tiene que transformarse, tiene que modernizarse, tiene que actualizarse, tiene que tener ofertas educativas que vayan de la mano con la necesidad del desarrollo regional. El año pasado tuvimos dos acontecimientos tremendos, el Irving y Manuel, que pudieron efectivamente ser paliados si tuviéramos una política de prevención de desastres. ¿Y dónde diseñas una política de prevención de desastres? En las instituciones de investigación. Claro. Entender la importancia que tiene el medio, la conservación del agua, etcétera, tiene que hacerse en instancias de investigación que solo pueden hacerlo las universidades públicas. Entonces se requiere que se fortalezca y que efectivamente no se politice en el sentido partidario, claro, pero se politice en el sentido de la concientización que deben tener las instituciones para hacer propuestas para el desarrollo. No se pudo, digamos, cuando decía yo que tuviera una participación más activa, yo escuché en los cafés, en las mesas, entre los periodistas, entre los académicos, una preocupación auténtica, genuina, en el sentido de que era necesario tender, pues no sé, puentes de diálogo entre el gobierno y el movimiento, tanto estudiantil como magisterial, que está encabezando en este momento el movimiento social, pero la sociedad civil, pues inactiva, y posiblemente la universidad era la institución más legítima como para poder encabezar una gran mesa de diálogo, un gran debate. Alguien habló, incluso llegué a escuchar decir que planteaban una convención tipo la de Aguascalientes en Chiapas, pero yo no veía por dónde, y posiblemente la universidad pudo haber sido este gran puente, ¿no? Mira, yo ahorita me disculpo por el retraso. Estábamos firmando un convenio con 9 instituciones en la Cámara de Diputados, entre ellas la Universidad Autónoma de Guerrero. En el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública tenemos definidos y tenemos identificados líneas de investigación que le llamamos investigación con misión. Si tú observas el mapa de la República, te vas a dar cuenta que el Producto Interno Bruto se concentra en el norte y sin embargo los recursos se concentran en el sur. Los recursos hídricos, la diversidad cultural, incluso la generación de energía se concentra en el sur. Sin embargo, la forma en que se asigna el presupuesto evidentemente no le hace justicia a esa desigualdad. Se tienen que modificar las políticas públicas en materia de asignación del presupuesto. Porque si tú planteas una política pública enfocada a un desarrollo regional más equilibrado, que además contemple efectivamente el cuidado del medio ambiente y la participación de los actores en su relación con el medio, evidentemente puedes modificar las condiciones en que estamos viviendo, pero eso requiere, insisto, una participación de instituciones. Entonces tuvimos una presencia de 9 instituciones muy saludable, una discusión muy rica, y la semana pasada incluso tuvimos un foro de desarrollo regional tendiente a proponer políticas públicas diferenciadas. Estuvo el Colegio de la Frontera Sur, la Intercultural de Chiapas, la Autónoma de Chiapas, la UNAM con un instituto que tiene ahí, Chapingo con un instituto que tiene ahí, y además llegaron 3 Antropología, que también tiene una dependencia, y fueron propuestas muy ricas. El siguiente paso es sentarse por parte de la masa crítica que representan los investigadores en las instituciones, a sentarse con los tomadores de decisión y con los diputados, a decir, tenemos que modificar la política de desarrollo, porque de otra manera lo único que se está haciendo es ensanchar la distancia que existe entre el norte y el sur, incrementar la miseria, incrementar el rezago y la marginación. Somos el país, y eso con datos oficiales, somos el país con la mayor desigualdad salarial en el mundo. ¿Sí?
Perdón, doctor, pero me parece que no me respondió a la pregunta de por qué no la universidad puede ser, digamos... A eso iba. O sea, si hemos tenido la capacidad de concentrar a distintas instituciones, yo creo que aquí perfectamente se podría tomar la iniciativa de que la universidad convoque a las instituciones educativas, a los intelectuales, a los tomadores de decisión, a establecer una mesa de diálogo que permita la recomposición inmediata de esta situación. Muchos se preocupan porque dicen hay que pugnar por la paz. Sí, yo creo que nadie aquí diría no estamos por la paz. Estamos todos por la paz, pero también tengamos claro de que no habrá paz si no hay justicia previamente. Claro, sí. Bueno, vamos a una pausa, ¿verdad? Vamos a una pausa y volvemos para seguir discutiendo el tema, ¿no? Con Miguel, ¿qué pasa?